Bueno, a continuación les vamos a hablar de las formas del trabajo y la historia. En el capítulo 1 encontramos la economía como la ciencia. El propósito de este capítulo es abordar la economía como ciencia. Cuando decimos ciencia nos referimos a una forma específica de conocimiento. Esto se puede comprender como un aspecto del gran desarrollo del saber del hombre, que forma parte de la historia del final de la Edad Media y comienzo de la Edad Media. Bueno, el asombro, la apariencia y la esencia, en particular la sociedad moderna, en lo que se refiere a la órbita especial de la producción de la vida material del hombre, presenta muchas cosas asombrosas. Un ejemplo son las estadísticas oficiales que hablan que el planeta Tierra hay 33% de seres humanos que pasan hambre. En el mundo, en el umbral del siglo XXI, se estima que habrá aproximadamente 40 millones de enfermos de SIDA. Bueno, les voy a hablar de la teoría y algo más, cada vez más el movimiento. Primero, habíamos visto que la ciencia es un conocimiento relacionado con la observación y la experiencia. Segundo, que la realidad no es aprensible inmediatamente. Tercero, que es necesario precisar con cuidado la importancia de los instrumentos y lenguajes particulares de cada ciencia. De cuarto, vemos que en cuestiones que debemos señalar es otra característica que marca la ciencia moderna y que tiene que ver con una cuestión decisiva, con la unidad entre el pensamiento teórico, la indignación sobre el lenguaje y la experiencia práctica. La quinta característica de todo pensamiento científico se vincula con la regularidad, el carácter estructurado, sistemático, con el cual todo lo que existe se presenta. Una sexta característica muy importante en cualquier ciencia es el hecho de que el pensamiento científico progresa siempre en el sentido de generalizaciones crecientes. En una de las ramas de este primer capítulo también se habla de lo absoluto y relativo, materialismo y especulación. Hay que tener cuidado con el adjetivo relativas. No se debe caer en lo que se llama relativismo, o sea que todo se vale. Sobre esta base, una décima propiedad clave, que toda ciencia se vincula con su capacidad de predecir, toda ciencia tiene que ser predictiva. Tiene que ilustrar el desarrollo de sistemas y procesos estudiando regularidades de leyes que le son propias de esta ley. También encontramos la ciencia como economía y la ciencia social. Ahora vamos a ver la ciencia como economía, es decir, que hay específico en la economía como disciplina. Para ello debemos situar el surgimiento de la economía como ciencia particular en el campo de lo que se denominaría la fundación de una sociología moderna. En el segundo capítulo hablamos de la anatomía de la sociedad moderna. Esto trata de establecer la aparición de la economía política como disciplina de este campo, en un contexto social e histórico adecuado. Luego de definir el significado de modo de producción y haciendo hincapié en lo que lean con cuidado, la definición de Marx en ese prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. También tenemos las tres fuentes. Al igual que Newton y Einstein en sus respectivos contextos, al marxismo integra las grandes corrientes de pensamiento de su propia época. Este se divide en tres vértices. La primera vértice es la hegelina, y la segunda filosofía alemana, y la tercera vemos que Hegel es su máxima expresión. En este capítulo también encontramos el trabajo del hombre. Lo específico del trabajo es algo que tiene que ver con la cabeza, con la conciencia y el lenguaje simbólico. El trabajo del hombre es un trabajo con propósito. Buenas tardes, mi nombre es Luis Victoria, soy de Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente estoy cursando Sociología. Hoy quiero hablarle un poco de las reformas del trabajo y su historia. Voy a hablar del capítulo 3, donde hablamos de todo al revés, que hace referencia al dinero y a la que lo define como puro valor de cambio, e intermedia las relaciones entre los hombres, que convierte lo negro en blanco
y lo blanco en negro. Como ejemplo de lo anterior, se puede decir que si yo quiero disfrutar del mundo viajando y no tengo dinero, no viajo. Por el caso contrario, si no me importa viajar, pero tengo dinero, es posible que termine viajando. El dinero puede invertir todo, es el cambio de todas las cualidades humanas, transformando el amor en odio y el odio en amor. Hablando de la superación del trabajo, como enajenación, la división del trabajo crea las condiciones para eliminar o mejorar la mano de obra productiva, en donde el hombre apartarse de la producción y actuar como una especie de supervisor del proceso productivo, cuya base ahora es la máquina. También hay que entender que la mercancía no es sinónimo del producto del trabajo humano, sino también es una forma social del producto del trabajo en determinadas relaciones particulares de la producción. El capital también es una relación social donde lo que adopta el hombre es una forma de relación entre cosas que se intercambian entre un precio determinado, pareciendo que el precio es una propiedad de la cosa a lo que realmente es una relación social existente entre ellos. El capital es un sinónimo de medios de producción que funciona de determinada manera en contexto a las relaciones sociales. Y esas relaciones sociales convierten a los medios de producción en capital. También Carlos Marx imponía como necesidad facilitar el régimen capitalista a partir de sus bases teóricas, en donde se cuantificaba el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los bienes materiales, que la misma sociedad necesita para la conversión y reproducción. La economía capitalista tiene muchos componentes indispensables como la inversión, el capital y muchos otros aspectos. Marx afirma que el propio capital es el límite del capitalismo. Si la bien valorización capitalista viene por, dada por el empleo de cada trabajo, cuanto más extiende la mecanización de trabajo, tanto menos se incrementará el valor del capital. Bueno, también vamos a hablar por qué el empleo de las fuerzas del trabajo disminuirá. Es por ello que las magnitudes puedan terminar de manera absoluta, como ejemplo, la explotación del trabajo puede ser infinita, que determina la plusvalía en una producción infinitiva. De este modo, ningún capital puede funcionar de este modo, pues se define como un límite de capital, pero que es el propio capital. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Tengan un excelente día. A continuación, hablaremos sobre la plusvalía y la ley del valor, la ganancia y el fundamento de la decadencia capitalista. Según el economista ruso Rubin, existen 3 condiciones de existencia. La primera, la existencia de productores privados independientes aislados entre sí. La segunda, que producen no para el autoconsumo, sino para la sociedad. Y el tercero, consecuencia de lo anterior. La mayor preocupación era comprender cómo se regulaba un sistema productivo donde planteaban la teoría del valor. Llegan los economistas clásicos, donde para ellos el excedente económico y la creación de riqueza era producida de todo el sistema económico y en particular a la emergencia y pujanza del sector urbano. Adam Smith condujo que las cosas valían con relación al trabajo que tenía incorporado. Por ejemplo, que una tonelada de trigo a una tonelada de otra cosa se trataba por igual. Cuando una mercancía da resultado, implica más trabajo. ¿Por qué? Pues por compras de más mercancía, mano de obra, materia prima, máquinas, insumos
que permiten producir el ciclo productivo. Mientras que Ricardo dice que la cosa no vale según el trabajo de la mercancía que la gente va a obtener, sino que según esto, la teoría de Ricardo es teoría del trabajo incorporado y la teoría de Smith, teoría del trabajo comandado. Por ende, existen dos tipos de trabajo. Uno, el trabajo directo, es el trabajo vivo, real, durante un determinado momento. Y el trabajo indirecto, muerto o pesado, como por ejemplo las máquinas y los insumos. En este caso no nos cuestionamos no muy lejos de la vida real. De este viene la ganancia del que no trabaja, es decir, del capitalista, según la teoría del valor del trabajo, porque el capitalista es el dueño de la producción, ya que no ha ejercido ni actividades productivas, no trabaja, solo se dedica pues como a recibir sus ganancias, ¿cierto? El salario no es el valor del trabajo, es el valor de la fuerza del trabajo. Esto dicen estos especialistas. Por ende, también nos hablan de una fórmula del valor, el capital variable, la plusvalía y el capital constante, y nos genera la siguiente fórmula del valor. Como lo ven, exponen C, capital variable, más capital constante, más la plusvalía, equivalente a igual al valor de la mercancía, cantidad de trabajo socialmente necesario. Para poder continuar, quiero dejar claro que la plusvalía significa el incremento del precio de mercado de un valor. También queremos dejar hoy claro qué es la ganancia. La ganancia es lo que queda al capitalista una vez que recuperó el valor de su inversión original. También queremos exponerles la caída de tendencia de la tasa de ganancia. Para ello le vamos a exponer un ejemplo de evolución de la historia del capital, de los valores que nos exponen en la siguiente tablita. Esta tabla pues nos indica que la plusvalía o la ganancia total creció 5 veces, de 80 a 400. La plusvalía o la ganancia media con relación al capital total cayó de 80 sobre 100. En el cuadro anterior, la tasa de ganancia caía a la mitad entre el año X y el hipotético año posterior X más, de 80 a 40%. A medida que se detiene la inversión y la incorporación de la fuerza de trabajo sin efectos fuertes en la economía. ¿Por qué? Porque si hay más obreros despedidos o se reducen los salarios, la demanda de productos o los obreros van a empezar a consumir menos, por ende las fábricas van a empezar a tener consecuencias de esta demanda menor. Entonces, este comportamiento permite o es propio de la tasa de ganancia, porque permite entender el carácter cíclico del capital. La función de la crisis es desvalorizar el capital o quemarlo o eliminarlo, porque la tasa de ganancia encuentra un límite. ¿Qué quiere decir? Que hay demasiado capital para ser valorizado a una rentabilidad determinada, pero no significa que las necesidades estén satisfechas o estén cubiertas. Si examinamos más profundamente el mecanismo del capital, verificamos que las crisis periódicas o espontáneas no son inevitables. Es algo normal, es algo que no se puede decir que es malo porque no es falla del funcionamiento del capitalismo, sino que permite entender o es propio de la dinámica histórica del capitalismo. Esto implica que el funcionamiento de carácter cíclico no significa que resurja a partir de cada crisis
y se le ve a medidas desmesuradas o a cumbres más altas del desarrollo. Entonces, el vínculo que hay entre la mercancía y la crisis, que también se le puede llamar el intercambio mercantil, significa que un valor de uso no puede ser previamente realizado como un valor de cambio, pero cuando no sucede o sucede lo contrario, lo que se presenta es un estallido, que es más común conocido como la manifestación de la crisis. Por ejemplo, para que el trigo sea consumido no basta con que haya demanda o que haya necesidad de pan, tiene que haber la realización del trigo y el pan como valor de cambio. Entonces, el capitalismo en la historia contemporánea, muchas de las instituciones en la actualidad y de la época pasada existen en continuidad con instituciones como los bancos, los talleres, los mercados, los gremios, etc. Siendo así, en las épocas pasadas hubo dos revoluciones que marcaron fuertemente la historia de la era contemporánea. Entonces está la revolución burguesa, que consiste en la introducción del sistema parlamentario y constitucional que lleva consigo la incorporación de la burguesía. Este sistema facilita la revolución industrial en el plano económico de distintas maneras, pero pues la más relevante es la entrada del libre mercado. Y la revolución proletaria, que esta tuvo dos vertientes, la comunista autoritaria y antidemocrática, que culminó o que triunfó en Rusia en 1917, y la socialista gradual y democrática basada en el sufragio universal. Entonces esta revolución pudo dar voto a la clase obrera. El capitalismo liberal en el siglo XIX y su sucesor, que es el sistema socialdemócrata en el siglo XX, han producido un crecimiento económico y un aumento del bienestar para un número grande de personas. En la economía mundial se utiliza para caracterizar los fenómenos derivados del desarrollo del comercio a larga distancia, más conocido como comercio exterior. El comercio exterior en épocas pasadas actuó como palanca del capitalismo nacional en los países metropolitanos. Si revisamos el comercio exterior, destaca tres funciones importantes, que es importante para el aumento de la variedad de valores de uso que sustentan la constante ampliación del mercado por el capital. Está vinculado a las ventajas propias de la economía de escala, que incide directamente en la economía sobre los costos de la producción y por lo tanto sobre la tasa de ganancia. Y también otorga la posibilidad de venta de las mercaderías a precios superiores a su propio valor.